empezar a grabar. En el que pues lo que hacíamos era verificar eh, cómo era la cuestión esta de las fórmulas, eh, la definición que habíamos visto, ¿no? De verdad de Tarski. Principalmente cuando pues teníamos cuantificadores, era cuando aparecía ahí una función extensión que pues lo que hacía era verificar una por una la evaluación en donde eh, elemento a elemento, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver otros ejemplos más. Entonces, acuérdense, la estructura que hemos estado tratando en este ejemplo, pues es los números naturales con el menor, la suma, el punto y el cero, en donde pues este es un predicado binario. Estas dos son funcionales. Esta es binaria. Esta de acá, de hecho, también pusimos el sucesor, ¿no? Sucesor más punto y el cero, donde pues este era una funcional, unaria. Esta es una funcional binaria. Esta es una funcional binaria. Y esta pues es una constante, ¿no? Y entonces, pues cada uno de estos pues tiene su respectiva interpretación dentro de esta estructura, ¿no? Porque, bueno, de hecho aquí es R1, es una relación que proviene de una letra predicativa. Todas estas de aquí también son de la estructura y esta A0 pues es una constante dentro de la estructura, ¿no? Y entonces, pues, eh, no sé, por ejemplo, pensemos en en una fórmula sencilla, ¿no? Como por ejemplo, a ver, si A es menor que B y C es mayor que cero, pues entonces A más C sigue siendo más chiquito que B más C, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría saber, a todo esto le vamos a llamar phi, ¿no? Y entonces nos gustaría saber si la estructura satisface phi. Entonces, lo primero que necesitamos para saber si esa estructura satisface phi, pues necesitamos saber cómo es que la interpretación que le estamos dando a la estructura mediante el lenguaje de primer orden, ¿no? Porque el lenguaje de primer orden nosotros se lo podemos asociar cuando ya queremos hacer cualquier teoría, entonces pues necesitamos una interpretación que nos lleve de L a S, digo, a la estructura A, ¿no? Y entonces, pues en el ejemplo decíamos como, bueno, pues voy a tomar S, que va a ir del conjunto de variables independientes en el dominio de la, de la estructura, que en este caso serían los naturales, de tal manera que S de I, pues será, perdón, S de XY, pues es una I, ¿no? Entonces, este de aquí es un elemento de L, mientras que este de aquí, pues es un elemento de la estructura, ¿no? Y bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer sería formular qué dice phi, ¿no? Entonces, phi lo que dice es que eh, para todo x1, para todo x2, si sucede que p12 de x1, x2 y para todo x3, si sucede que p12 de c0, x3, pues todo esto
De hecho, mm, sí, así, pero pues mejor puedo agarrar los cuantificadores todos hasta afuera y ya, ¿no? P12 de X1, X2 y P12 de C0, X3. Esto implica que P12 ¿de quién? De la funcional suma, que sería la funcional binaria de la primer variable y la tercer variable, con la funcional aplicada F12 a la segunda variable y la tercera variable, ¿no? Esto, todo esto que está aquí escrito es lo que dice Phi1, ¿no? Eh, está acá. Y entonces, pues ahora nos vamos a preguntar si la estructura de los naturales satisface pues esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Por mera definición, eh, si A satisface phi con esa interpretación, entonces, pues por definición, ¿qué debería pasar? Pues primero tengo que irme como quitando todos estos de acá, ¿no? Entonces, lo que dice es que para toda eh, A en A, bueno, más bien para todo N en N, um, lo que debe suceder es que A va a satisfacer la fórmula para todo X2, para todo X3, P12 de X1, X2 y P12 de C0, X3 implica que P12 de F12 de X1, X3, um, F12 de X2, X3 y todo esto bajo la función S, que lo que hace es que siempre que aparezca la ocurrencia en X1, lo que va a hacer es cambiarla por ese N que está existiendo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, por eso les digo que esa S es como una extensión, ¿no? S, bueno, donde S, X1, N, pues está yendo del conjunto de variables independientes en los naturales, definida como esta función, evaluada en cualquier punto Y, pues va a ser eh, la interpretación que hacía la misma S si Y es distinto de X1 y va a ser el N que estoy diciendo que está cuantificando si X, perdón, si Y es el X1, ¿no? Entonces, no sé si más o menos se entiende bien qué está haciendo esta función S. Eh, yo aquí tengo S, nada más para que se entienda bien, ¿no? Aquí tengo mi conjunto de variables independientes y aquí tengo mi dominio. Y entonces tengo una función S, de tal manera que, por ejemplo, a esta X1 la está mandando al 1 y a esta X2 pues la está mandando al 2, porque así estoy diciendo que se está interpretando, ¿no? Y si por ejemplo aquí tengo un punto que se llama el 2013, este de aquí ya no es una variable, es una constante o es un término. Entonces ese lo que va a hacer pues es dejármelo fijo, porque la interpretación solamente, si eran variables, era cuando yo las movía en el dominio y si eran constantes u otros términos, pues si eran términos lo hacía recursivamente y si eran constantes, pues esas las dejaba igual, ¿no? En la interpretación
de este, bueno, perdón, pero aquí más bien sería C 2013, ¿no? La constante 2013, pues por ejemplo, está yendo al 2013, ¿no? Y entonces, lo que yo estoy haciendo es que esta S, la nueva S, X1, N, es una extensión eh, de, de esta variable de acá, de tal manera que yo estoy logrando asociar esta X1 con un determinado número N, ¿no? Y entonces, todo lo que no es X1, cuando aparezca en la fórmula, si en la fórmula aparece X2, pues lo voy a mandar a donde me está diciendo. Si aparece la constante 2013, pues entonces la voy a seguir mandando a la constante 2013. Pero en el momento en el que en la fórmula aparezca X1, lo que va a hacer esta función es que esta X1, pum, me la va a mandar a un número que se llama N, ¿no? Que es el que estoy diciendo yo que digamos existe por mera definición de cómo yo estoy dando la definición, ¿no? No sé si se entiende. Nada más para que... no, mejor NM. Es que voy a usar tres variables, entonces mejor le voy a poner una N1. Pero esa N1, digamos que ya es un elemento fijo, pero arbitrario dentro de nuestro dominio, ¿no? Y entonces, pues ahora, por ejemplo, si esa fórmula fuera verdadera, pues como tengo otra vez cuantificadores X2 y X3, pues lo que tengo que hacer es hacer el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, para no estar escribiendo toda la fórmula, a esta formulina, no se enojen y déjenme llamarla psi, ¿no? Entonces, nuevamente, por definición, debe suceder que, pues, para todo N1 en N y para todo N2 en N, pues A satisfaga esta fórmula psi, bueno, más bien, como todavía me falta un cuantificador, pues sería que satisfaciera para todo X3 psi bajo la interpretación, pero ahora ya tengo dos variables asociadas, ¿no? Entonces la interpretación va a ser una extensión de la extensión, ¿no? En donde, pues a X1, si aparece la ocurrencia de X1, me la vas a cambiar por N, y si aparece la ocurrencia de X2, me la vas a cambiar por N2, ¿no? Y entonces es exactamente aquí en este dibujito, digamos, hay otra extensión que se va a llamar, lo voy a poner con color con azulito, ¿no? Aquí, que es la X1N y la X2, perdón, N1 y N2, en donde esta constante 2013 me la va a dejar igual. Si por ejemplo aquí el X3 iba al 3, me lo va a dejar igual. Pero ahora siempre que en la fórmula aparezca X1, me lo vas a cambiar por N1. Y siempre que aparezca X2, me lo vas a cambiar por N2, ¿no? Eso es lo que está diciendo esa interpretación de variables independientes, ¿no? Y bueno, pues nuevamente, ah, digamos nada más para escribir la fórmula, donde S de X1 N1, X2, N2, pues es la función de tal manera que, bueno, tiene que ir aplicado a una variable, ¿no? Y, de tal manera que, pues si Y es distinto de X1 y Y es distinto de X2, pues entonces me lo vas a interpretar como lo hacía la fórmula original. Si Y es igual a X1, pues entonces me lo vas a interpretar como N1, y si Y es igual a X2, pues entonces me lo vas a interpretar como N2, ¿no? Y bueno, uh, y nuevamente, debe suceder que, y entonces ahora sí, ¿no? Para todo N1 en N
a N2 en N y N3 en N, pues A satisfaga psi aplicado a la extensión, ¿no? X1, N1, X2, N2, X3, N3. Yo sé que a lo mejor se puede sentir un poco, pues no sé, como rebuscado, por así decirlo, pero es lo que les decía, ¿no? Cuando tenemos, pueden pensar los para todos, si tú tienes que una fórmula satisface un para todo, pues entonces digamos una fórmula phi, pues tiene que satisfacer para A, digamos para A1, para A2, para A3, bueno, y todo tiene que pasar como al mismo tiempo, ¿no? Pero en el momento en el que tu dominio es infinito, pues como que ya no puedes decir un valor de verdad concreto porque tienes ahí el problema de que estás haciendo como conjunciones infinitas, ¿no? Entonces, pues por eso lo que tenemos que hacer es a base de interpretaciones y pues, ¿cómo se dice? Eh, extensiones de las mismas, ¿no? Entonces, por eso, bueno, lo que quiero que les quede bien claro es que este de acá es una función eh, que va de las variables en el dominio, ¿no? Y lo que está haciendo es, si no eres X1, me lo dejas igual, y si sí eres, me lo cambias por la que estoy diciendo que está como abajo del rengloncito, ¿no? Dentro de la fórmula. Y entonces, pues, como lo que tengo ahora es una implicación, pues dijimos que las implicaciones deben suceder um, como A satisface psi eh, con esta fórmula. Bueno, A satisface psi con la fórmula esta de acá. N1, X2, N2, X3, N3. Pues entonces debe suceder y entonces como es una implicación, pues o debe suceder que el antecedente es falso o el consecuente es verdadero, ¿no? Pues entonces A debe satisfacer sí, perdón, A debe satisfacer P12 de X1, X2, pero es, perdón, la negación, ¿no? Y P12 de C0, X3, o eh, P12 de la funcional 12 de X1, X3 con la funcional X2, X3, ¿no? Y entonces, bueno, y todo esto bajo la interpretación S, X1, N1, X2, N2, X3, N3, ¿no? Entonces, para simplificarme un poco las cosas, bueno, nada más voy a cambiar la notación, ¿no? Sea, este, S bolita, eh, esa función. S X1, N1, X2, N2 y X3, N3, ¿no? Nada más es para no estarla cargando en todo el rato. Y entonces, pues, como estoy negando esa cosa, lo que debe pasar es que um,
no satisfaga P12 de X1, X2 y P12 de C0, X3 bajo la interpretación S bolita, o A satisfaga P12 de quién? De, bueno, la funcional, ¿no? De la funcional F1, 2 de X1, X3, F1, 2 de X2, X3, ¿no? Y todo esto bajo la interpretación S bolita. Acuérdense que por definición, cuando la dimos, dijimos que una estructura satisfacía la negación de phi, sí, solamente sí, la estructura no satisfacía phi, ¿no? Cuando dábamos por recursión la cuestión esta. Y también quiero que aclarar que, por ejemplo, este O ya es un no dentro del metalenguaje, ¿no? Este de acá es un no en lenguaje lógico, pero este de acá ya, ya es un no eh, como dentro de la estructura, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, pues que no lo satisfaga la primera, ah, pues debe, sucede, bueno, debe suceder que, pues, existe, no, más bien. Entonces, lo que debe pasar en la primera es que la interpretación ah, la relación, decíamos que una letra predicativa se satisfacía si cuando nosotros nos fijábamos en la relación del dominio, la eneada correspondiente pertenecía a ese dominio, ¿no? Entonces, pues aquí la eneada, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser la interpretación de este primero y este segundo bajo la bolita, no está en la relación 1-2 aquí. Y pues también debe suceder que esta de acá, ay, perdón, es la bolita del C0, coma, S0 del X3 no esté en la relación 1-2 de A. O lo que debe pasar es que la pareja, pero la interpretación S bolita de F12 de X1, X3, S bolita de F12 de X2, X3 no esté en la relación, ¿no? Pero, pues, ¿eso qué quiere decir? En la primera, ¿quién es la interpretación? Esta interpretación. Pues esa interpretación se convierte en la pareja N1, N2, porque la bolita evaluada en X1 me dice que lo cambie por N1 y la bolita evaluada en X2 me dice que lo cambie por N2. No pertenece a la relación 1-2 en A. Y la bolita en C0, como C0 es una constante, no es
ni uno, ni 2, perdón, ni x1, ni x2, ni x3, que son las variables que le atañen a esta S bolita, pues entonces esa me dice que se tiene que quedar igual. Mientras que la S bolita evaluada en 3 me dice que lo tengo que cambiar por una N3. Y esto de acá no tiene que estar en R12 interpretado en A. O lo que debe suceder es que ahora me fijo, ¿quién es ese término? Pues como ese término no es ni x1, ni x2, ni x3, pues esa S bolita la interpreta como mi interpretación original. Entonces esta sería F12 de x1, x3, y la de acá pues también sería S de F12 de x2, x3. Y esto de acá no está en R12A. Ahora, nada más, como todavía hay un paso recursivo ahí, todavía no voy a seguir interpretando. Entonces, en el primero, pues tengo N12, no debe pertenecer a R12 interpretado en A. Y ahora, ¿quién es S de C0? Pues S de C0, como C0 es una constante, me la va a asociar a la constante asociada en el dominio. O sea, A0, N3 no debe pertenecer a R12 de A. O, y ahora la evaluación S en una funcional, pues es la funcional de las evaluaciones, ¿no? Entonces aquí debe ser F12 ya interpretado en el dominio, porque los argumentos de esa F, o sea, cuando yo agarro e interpreto aquí SX1 y SX2, pues los argumentos de esta funcional ya deben vivir en el dominio, ¿no? Y acá pues también sería F12 de A de S de X2, S de X3. Y entonces, pues lo que dice la primera es que N1, N2 no está en la relación 1,2 en A. Y ahora sí, A0A, pues ya sabemos nosotros que es el cero, pero es el cero de los naturales, ¿no? En R12 de A. O, y ahora sí, ay, perdón, aquí sí sigue siendo bolita porque todavía es definición recursiva. Y entonces ahora sí, esa bolita lo que va a hacer, pues me lo va a cambiar por X1, que sería N1, y X2, X3, que sería N3, mientras que la de acá, pues sería F12 de N2, N3. Y entonces, pues lo que debe pasar, bueno, esto no está. Ah, bueno, esto sí está en la relación, ¿no? En todos estos será sí pertenecía. Perdón. Entonces, pertenece, pertenece, y aquí es pertenece, ¿no? Y entonces, pues lo que debe pasar es que N1, N2 no pertenece a R12 de A y 0, N3 no pertenece a R12 de A, o esa funcional pues es la suma, ¿no? Entonces sería N1 más N3, N2 más N3, no pertenece, perdón, pertenece a la relación 1,2 de A. Y entonces ahora sí, la interpretación de la relación 1,2 pues es el menor igual, ¿no? Entonces, lo que debe pasar es que N1 no puede ser menor que N2 y 0 no puede ser menor que N3, o este N1 más N3 debe ser estrictamente menor que N3 más, perdón, que N2 más N3, ¿no? Y entonces, pues en efecto, estas de aquí ya son proposiciones. Esta es una proposición P, esta es una proposición Q, esta es una proposición, no sé, S, y esta es una proposición, perdón, esa no.
toda completa, ¿no? K. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya podemos dar un valor de verdad a estas cosas, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que ah, no P y no Q, o bueno, más bien no P y Q, implica K, ¿no? Y eso nosotros sabemos que sí pasa, porque de hecho esta de acá, Q, sí tiene valor falso, porque que no hayan elementos mayores que cero es falso, porque nosotros sabemos que en los naturales el cero es como el elemento más chiquito, ¿no? Entonces este de aquí ya es falso. Este de acá, pues no sabemos, pero como tenemos una conjunción, pues entonces en automático toda esta cosa, pues ya va a ser falsa. O, y esto de acá no importa si es verdadero o falso, lo que salga de aquí ya va a ser verdadero, ¿no? Porque el antecedente ya está siendo falso. Entonces, o sea, lo que nosotros, fíjense, lo que yo digo, o bueno, lo que les trato de explicar es que estamos haciendo todo este proceso para que toda esta fórmula de hasta acá arriba, que se ve así, pues, complicada y asquerosa, lo único que estamos haciendo es bajarla a algo a lo que nosotros ya le podemos asignar un valor de verdad, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado al hacerlo, pues justo por la cuestión esta de las interpretaciones de las variables, ¿no? Al final, yo ya llegué a bajarlo a 3 letras proposicionales, en donde tengo una letra proposicional y la falsedad, porque yo sé que esto siempre va a ser falso, entonces eso ya va a ser falso, o verdadero o falso, pues ya, ¿no? Eso, perdón, aquí implica, ¿no? Pues ya, ¿no? Eh, A sí satisface toda esa cuestión. Por lo tanto, A sí satisface, pues, para todo x1, para todo x2, para todo x3, sí, bajo la evaluación S, ¿no? S, la S original, no la S, pues la S fea. Sí queda más o menos. Pues la cuestión del ejercicio nada más era que ustedes vieran cómo se iba desarrollando poquito a poco. Aquí estamos usando todo lo que habíamos dicho, ¿no? La definición de verdad de Tarski y también cómo se comportan las interpretaciones bajo las letras funcionales, ¿no? Cuando hacemos este paso de hasta acá. Por eso les digo que sí pueden ustedes agarrar y escribir todo un libro en lógica de primer orden, ¿no? Si ustedes agarran un libro de cálculo, pues lo que tienen que hacer es decir quiénes van a ser sus constantes, quiénes van a ser sus, sus funcionales, quiénes van a ser sus letras predicativas, este, y después decir, todo este libro se va a estar tratando con esta siguiente interpretación. Y ya, ustedes agarran y pueden agarrar y escribir todo su libro en lenguaje de primer orden, ¿no? O sea, escribirlo así. Desde luego que habría así. Desde luego que pues tendrían que poner un glosario enorme, gigante, de qué significa cada letra proposicional, qué significa cada funcional, todas las constantes y demás cosas, ¿no? Pero, o sea, de que se puede, se puede. Y fíjense cómo con algo tan sencillo como si A es menor que B y C es un número positivo, entonces A más C es más chiquito que B más C, pues ya se complicó, ¿no? Para escribir algo así, ¿no? Pero de que se puede, se puede. ¿Dudas? Bueno, después tenemos una cuestión. Todo está muy chido, pero todo depende de estructuras y todo depende de interpretaciones de esas estructuras, ¿no? Y entonces uno se pregunta si habrá fórmulas que sin importar la estructura y sin importar la interpretación, las fórmulas sean pues verdaderas, ¿no? Y entonces eso es a lo que nosotros vamos a llamar fórmulas universalmente válidas. Entonces, pues vamos a dar la definición.
una fórmula phi de L es universalmente válida si phi es verdadera en cualquier estructura, bajo cualquier interpretación. S que vaya de las variables en el dominio de la estructura, ¿no? Entonces, pues un ejemplo de eso. Para todo X, P de X eh, implica que existe, para todo X1, P de X1 implica que existe X1 tal que P de X1. ¿Están de acuerdo que eso es verdadero sin importar en dónde yo esté parado? Lo que estoy diciendo es que, dado una proposición, no sé, X es amarillo, si todos los X son amarillos, pues entonces existe un X amarillo. Pues, pues sí, ¿no? Sin importar si X es natural, si X es un perro, si X es lo que sea, pues como ya estoy diciendo que todos los elementos de mi dominio van a cumplir esa proposición, bueno, ese predicado, pues entonces existe alguno que lo cumple, ¿no? Entonces, pues en efecto, sea A una estructura arbitraria y S que va de B en A, un- una interpretación, ¿no? De tal manera que A satisface pues que para todo X1, P de X1, ¿no? Entonces, pues, lo que habría que ver es que A satisface que existe X1 de P de X1. Entonces, pues como A satisface para todo X1, P de X1, pues por mera definición, entonces, para todo, y también quiero hacer énfasis porque cuando escribo esto es para todo, como ya estoy en lenguaje, pues en español, por así decirlo, ya no puedo ponerlo como un cuantificador, ¿no? Entonces, para todo A en A, eh, pues A satisface P de X1 bajo la interpretación de que en X1, pues lo cambio por A, ¿no? A, pues sea una, una cero en A, arbitrario. Entonces, eh, A, A satisface P de X1 bajo la interpretación de S X1, pero pues con este A0, porque pues así lo estoy interpretando. Pero pues eso justo es la definición. Entonces, estoy diciendo que existe un A0 en A, de tal manera que A satisface P de X1
bajo la interpretación S de x1, a 0. Ah, pues entonces, por definición, A debe satisfacer que existe un x1 de P de x1 bajo la interpretación S, ¿no? Por lo tanto, A satisface para todo x1, P de x1 implica que existe un x1, P de x1, y por lo tanto, eh, para todo x1, P de x1 implica que existe un x1, P de x2, es universalmente válido, ¿no? ¿Se quedó? Juan, una pregunta. ¿Por Dime. qué no tenemos PX1 entre paréntesis y el otro es como sin paréntesis? Ah, por ¿Son flujo. diferentes? Ah, ok. Perdón. Sí, incluso desde acá arriba, ¿no? O sea, tendría que estar bien escrito así. Aquí, aquí. De hecho, o sea, pues incluso hasta tendrías que ponerle, bueno, P, quién sabe, ¿no? Pero pues tendrías que decir pues, estrictamente aquí, pues que es un predicado unario, ¿no? Pero sí, eso es por flojo. Aquí un supraíndice 1. El subíndice no, bueno, porque pues P estoy diciendo que es arbitraria, ¿no? Entonces, si quieren, pues hasta hacerlo más general, le pueden poner PJ, ¿sale? Sí, y perdón, otra pregunta. Dime. Bueno, estoy un poco confundida. Ah, Eh, ¿Satisfacibilidad es lo mismo que la verdad de Tarski? sí. O sea, la verdad de Tarski es Tarski. ah, Nosotros ya tenemos un concepto de satisfacibilidad en letras en C, en las letras proposicionales, ¿no? Y cuando tú le subes al lenguaje de primer orden, cuando ya le metes cuantificadores y eso, eh, pues todo el mundo empezó a ver que había problemas, ¿no? Y Tarski fue el que dijo como, a ver, miren, creo que ya encontré la solución y la cuestión es que pues lo que tenemos que hacer es hacerlo mediante interpretaciones así para quitarnos las cosas de los casos infinitos. Y sí, satisfacibilidad es el concepto de verdad de Tarski. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Ujú. Juan. Vale. Bueno,